Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un escritor español que autopublica a través de Amazon KDP, que ha logrado un gran éxito, incluso ha sido finalista del premio Amazon KDP del 2024 y que, aunque en su formación no tiene nada que ver con la literatura, ha sido siempre un lector impenitente, lo cual le ha hecho un escritor interesante. Se centra en la novela negra, se centra principalmente en su tierra, en Alicante, que es donde están localizadas sus novelas. Y yo creo que os va a encantar. Además es que al ser un autor autopublicado no es un autor de éxito. Si compráis las ediciones digitales os las encontráis en un Unlimited gratuitamente y en Amazon KDP a unos precios totalmente de derribo, que vamos, por el precio de un café tenéis una novela. Nunca hemos tenido tanta literatura a un precio tan asequible y con tanta inmediatez. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Jorge Zaragoza Gómez. Jorge Zaragoza Gómez nació en Alicante y es licenciado en Ciencias Físicas. Trabaja en la Unión Europea, en Institución Científica de la Unión Europea. En su tiempo libre es escritor aficionado, de los que le gustan las historias que cuando vas a la cama te van atrapando poco a poco, de las novelas de verano. Él era un lector impenitente de cómics, lo confiesa. Le encantaba montarse historias, sobre todo cuando pasaba largas temporadas con sus abuelos. Y esto le hizo tener una imaginación desbordante y el querer siempre ser un buen escritor. Pero no fue hasta 2018 que escribió su primera novela. Su primera novela llevaba ya muchos años escrita, pero la tenía en el cajón y al final se atrevió a publicarla. Ultimátum a la Tierra es una novela de ciencia ficción que, bueno, es para ser su primera novela, estaba entretenida. Él se empezó ahí su trayectoria literaria. En 2020, en plena pandemia, escribió Un ángel no debería morir, de la trilogía El pasado siempre vuelve. En 2021, Caída al abismo, y en 2022, Los hilos del poder. Estas tres novelas han de leerse en ese orden específico porque sí que guardan orden, aunque sean trilogía, guardan orden entre sí y necesitamos elementos de la novela anterior para leer la siguiente. Los hilos del poder llegó en 2022, El secreto de Ace llegó en 2023. Sus novelas son de unas temáticas que, aunque todas tienen un trasfondo novela negra, El secreto de Ilse transcurre en la Alemania nazi de 1940. La novela finalista del Premio Literario Amazon 2024 es Hermanos de Dios. Hermanos de Dios mereció incluso la crítica literaria de ABC, calificándolo de thriller brillante, lleno de suspense, intriga, acción, amor y odio. Una obra cargada de elementos que no solo atrapan al lector, sino que describen la realidad que nos rodea con una fuerte crítica social relativa a cuestiones de actualidad. Diario Información de Alicante. Como os digo, él sigue las pautas de la novela negra. La novela negra siempre se caracterizó por la crítica social. Un ángel no debería morir es una muy buena novela de misterio con giros en la trama, sorprendiendo en cada capítulo y con una trama de asesinatos más que interesante. Quiero más. Esta es la afirmación de Goodreads España, de la crítica de Goodreads España, que ya sabéis que las críticas de Goodreads en Norteamérica son muy apreciadas allí. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, Jorge ha vendido
25.000 ejemplares de su novela finalista de Amazon. 25.000 ejemplares para una novela finalista de Amazon es un premio ya en sí mismo. Es un premio ya en sí mismo. Ese pasa un poco como quien recibe el concurso, ¿no? Quien recibe el premio concurso tiene una cena y €1, bueno, un franco francés. Ahora me imagino que lo pagarán en euros. Eh, en euros un franco francés no llegaba ni a un cuarto de euro, o sea, son 30, 40 céntimos. Pero bueno, luego ha venido la primera entrega de la serie Lobo y Delgado, Sangre entre viñedos, que se localiza inusualmente, porque casi la mayoría de sus novelas se localizan en Alicante, esta se localiza en La Rioja. Sangre entre viñedos de 2024 y Sombras de la infancia también de 2024. Las historias de Jorge Zaragoza son una combinación de intriga, suspense, misterio, amor, perdón, perfectas para desconectar y disfrutar, pero también para encontrar algo que resuene más allá de la última página. A continuación os pongo una entrevista que le hicieron en la Feria del Libro. Bienvenidos a la última presentación de esta mañana. Es el tercer día de la 52 edición de la Feria del Libro de Alicante y tenemos el honor de tener con nosotros pues, a uno de nuestros autores como es Jorge Zaragoza, que bueno, un poco, aunque todos los conocéis, pero sí me gusta hacer una pequeña presentación. Licenciado en Ciencias Físicas, actualmente desarrollando su carrera en una institución de la Unión Europea. Hace muchos años que se dedica a la escritura. Se define como un lector voraz de cómics y libros de aventura desde su infancia. Ha publicado varios cuentos cortos en muchos concursos y en el año 2018 publicó su primera novela, El ultimátum de la Tierra, un relato que afronta el problema del cambio climático, combinando elementos fantásticos y realistas a través de un ritmo narrativo muy cinematográfico. 2 años más tarde publica su segunda obra, Un ángel no debería morir, un thriller policíaco trepidante, cargado de suspense, acción, amor y odio. Menudo cúmulo de sensaciones. Y no mucho después publicó un relato que compone la primera parte de su trilogía, El pasado siempre vuelve, una de las novelas más leídas en Amazon en la categoría de suspense y misterio en el año 2020, este año fatídico que hemos tenido de confinamiento, que además de una gran acogida por parte de los lectores. Y en 2021 saca a la venta Caída al abismo, la esperada segunda parte de esta trilogía, ¿no? De la que vamos a hablar en esta Feria del Libro. Bueno, Jorge, en unos años, prácticamente libro por año, ¿por qué escribir? ¿De dónde sale tu vocación? Y bueno, respecto a la pregunta, el por qué escribir, es que lo cierto es que es una pregunta que mucha gente me la hace y yo mismo al principio me quedaba un poco como sorprendido, ¿no? Es verdad, ¿por qué escribir? No lo tenía yo mismo ni muy claro. Y entonces ya un poco pensando yo, y no lo sé, igual son imaginaciones mías, viene un poco yo creo ya de la época de niño, que yo siempre cuento que yo pasaba bastante en Navidad, sobre todo con mis abuelos en Madrid, en una época en la que no había consolas ni nada digital y que me imagino como muchos de los de aquí, de los que ya tienen mis años, pues tenían soldaditos y muñecos, etcétera. Y yo, aparte de las típicas batallas, ¿no? Que todo creo yo que se ha hecho entre soldaditos, pues a mí me gustaba mucho con los muñecos, pues el montarme historias, ¿no? Que había siempre ahí, pues con su acción, como decías, con sus aventuras, etcétera. Y yo creo que viene de ahí ya, ¿no? Esa inquietud de querer contar cosas, pero lo cierto es que a pesar de haber, bueno, el cómic me gustaban mucho los cómics y haber leído bastante en la juventud, es cuando ya, pues a una edad adulta, ya con más de 30 años, pues de repente un día digo, es que me apetece contar estas historias que yo de pequeño me gustaban, me apetece contarlas. Pero claro, me daba mucho miedo, ¿no? el hacer algo largo, entonces empecé con relatos cortos, un relato corto en la universidad, un cuento que me cogieron y lo publicaron, y entonces a partir de ahí pues me animé, ya fui haciendo relatos cortos, fui un poquito, y fue cuando fue naciendo las ganas ya de hacer una novela. Y entonces, como tú dices, lo que pasa que el ultimátum de la Tierra, que es la primera novela, me llevó mucho tiempo el hacerla, porque escribía, lo dejaba, volvía, y entonces, claro, me faltaba una continuidad.
y una vez publicada y viendo que a la gente le entretenía, fue cuando ya me atreví a dar el salto, ¿no?, a una novela ya, que es el género que a mí siempre me ha gustado, el género negro, con la trilogía del pasado siempre vuelve. Claro, y ahí es cuando viene ya entonces Un ángel no debería morir. Ahí es donde llega Un ángel no debería morir, ¿no? Es cuando ya veo que más o menos digo, oye, pues lo que hago le entretiene a la gente, porque al final yo creo que el que escribe lo que busca es entretener, ¿no? Lo que yo busco al menos es que el que coja mi libro pues pase un buen rato y se olvide de los temas diarios o de los problemas que puedas tener. Entonces cuando dije, bueno, ¿qué voy a escribir? Pues voy a coger algo con lo que yo disfruto leyendo, que es el género negro o el género policíaco. Y a partir de ahí ya, pues una vez tienes claro el género, pues empiezas un poquito a trabajar en toda la trama, que en el caso de aquí de la novela negra, digamos, pues hay 3 elementos, ¿no? En una novela negra tiene que haber un delito, que no tiene por qué ser un asesinato, puede ser un secuestro, un robo de guante blanco. Tiene que haber un investigador y, por supuesto, tiene que haber un culpable, ¿no?, en el cual a lo largo de la trama pues todo se encaje y se vea la historia. ¿Nos cuentas algo así más de las novelas? Voy a contar, aunque no se puede contar mucho, solo decir, bueno, que el punto de partida de la primera novela es un cadáver que se encuentra en la ladera, digamos, norte del Benacantil, detrás del castillo. Es una joven que aparece desnuda y, bueno, que se nota que ha habido una violencia excesiva, y a partir de ahí, bueno, yo diría que, aunque es una novela muy coral, hay 2 protagonistas principales. Uno es una inspectora que tiene 40 años, que es una mujer, bueno, que ha trabajado como psicóloga en centros de ayuda y decide dar un día el salto, ¿no?, y convertirse en inspectora de policía, y que es destinada en Alicante, en donde coincide con un inspector de policía ya pasada los 50, con mucha experiencia, y hay mucha presión, ¿no?, por el tipo de crimen que es, mucha presión mediática para que se resuelva. Entonces empieza una investigación sin freno, ¿no?, que bueno, un poquito, no quiero ir adelantando, pero me refiero, las cosas no son lo que parecen, sino que hay algo detrás, ¿no?, que se irá desengranando con los 3 volúmenes. ¿Y por qué escoges Madrid y Alicante? Claro, Alicante lo primero porque soy alicantino, ¿no? Y entonces, bueno, ahí pues, quería, cuando hubo el boom, uno de los booms de la novela negra, que es la novela negra nórdica, ¿no?, pues yo he leído muchas calles en sueco y en noruego que por mucho que lees tampoco te sitúas, ¿no? Y entonces yo quería un poquito el llevar ese mundo, ¿no?, que siempre se ambientaba en el norte de Europa, o cuando un poco en España, ¿no?, muchos autores empiezan a escribir novela negra, pues se ambienta también mucho en el norte de España, ¿no? Pues tenemos a Domingo Villar en Galicia, en Vigo, a Dolores Redondo en Navarra, en donde estuve, por cierto, este verano, a Eva García Sáenz en Vitoria, porque un poco la novela negra muchas veces se aprovecha esos ambientes oscuros, ¿no?, y lluviosos y con brumas y bosques y tal, ¿no?, que parece que para poner en contexto una escena criminal pues acompañan más que un sitio con 25 grados y mucho sol. Entonces yo quise pues llevar un poco una trilogía de novela negra aquí a Alicante, a La Terreta, ¿no?, y que se desarrolle aquí, y aparte porque claro, como alicantino pues me es mucho más fácil, ¿no?, situarme en las localizaciones de la novela. Son sitios que conozco y he recorrido, y entonces pues claro, me resulta mucho más fácil. Ahora después te voy a preguntar algo. Pero bueno, Jorge Zaragoza, entonces, ¿en qué se inspira? ¿De dónde sacas las ideas? Me gusta porque también me lo pregunta mucha gente. Y ahí siempre también hago referencia a una frase que me gusta mucho y que tiene razón, de Picasso, de Pablo Picasso, ¿no? Y es que la inspiración siempre me encuentra trabajando. O sea, la inspiración no es que venga a ti, tú tienes que decir, como te iba contando en todo este proceso, ¿no? Yo quiero escribir, ¿qué quiero contar? Pues me gusta la novela negra, ¿qué va a ser el delito? Pues un asesinato. ¿Quién va a investigar? Pues descubro que es Alicante, un inspector o inspectora de policía. Y entonces tú tienes que ir siempre trabajando y o sea, es una combinación de tu experiencia, de las series que has visto, de las películas, de lo que has leído, de observación, ¿no? Tienes que fijarte mucho en todo. Y luego ya es tu imaginación que tiene que ir dando todos los elementos. Y eso es, o sea, la inspiración es trabajar. Y ahora te cuento. Bueno, y luego, como digo yo, hay 2 partes, ¿no? La escritura que se llaman los ingleses, que lo leí una, es la escritura dura, que es el ponerte delante de la pantalla y escribir, y luego la blanda, que es la bonita,
que es el estar pensando. Estas historias que contaba yo de pequeño, estás pensando, y eso lo puedo hacer paseando, lo puedo hacer como sabe mi hijo que está ahí tumbado en el sofá de casa, que me dice que si estoy durmiendo, estoy en realidad pensando en cómo voy a hacer te iba a avanzar. preguntar, digo, personalmente ya, ¿dónde escribes? ¿De día, de noche, dónde pillas? ¿En un escritorio? Pero ya veo que... No, tengo lo que he descubierto y está claro es que la única manera de conseguir acabar en la escritura un libro de cierta extensión es con la disciplina. Si no consigo todos los días, aunque sea sacar media horita, 45 minutos, es imposible. Entonces yo tengo otro trabajo, pero tengo la suerte que cuando llego a casa por la tarde, pues siempre intento al menos 45 minutos, una hora, hora y cuarto, ponerme a escribir. Y por supuesto el fin de semana, más tiempo. Y eso tengo, pues como tenemos una especie de zona, despacho, biblioteca, pues ese es mi sitio, donde yo escribo. ¿Y eres escritor de brújula o de mapa? Eso, claro, no sé si sabéis lo que es escritor de brújula o de mapa. Bueno, pues se supone que se llama escritor de mapa el que trabaja, porque digamos, el proceso creativo, como decía, uno tiene la idea, que esa parte es más fácil, todos tenemos siempre, ostras, esta idea de un cuerpo, y luego hay que trabajar, digamos, si sigue uno los pasos para hacer una sinopsis, dónde lo vas a localizar, quiénes van a ser los personajes, cuál va a ser el papel de cada uno, y a medida que haces todo ese trabajo más extenso, luego ya incluso puedes llegar a planificar cada capítulo, qué va a ocurrir, etcétera, etcétera. Ese es el escritor de mapa, que cuando ya se pone a escribir ya ha trabajado todo y ya lo tiene todo claro. Con lo cual es, pues, sobre todo para el que empieza, una garantía mayor de éxito de que vas a poder acabar la novela. Y el de brújula es el que tiene una idea y dice, pues tengo una idea y me pongo a escribir. Y yo creo que soy más bien, intermedio, diría. Bueno, ¿hay alguien que quiere preguntar algo a Jorge? ¿Os apetece a alguien preguntar algo? ¡Ay, qué bien lo he dicho! Lo hemos explicado muy bien. No, alguien preguntará. Bueno, si no... Ahí, venga, tenemos a alguien. Alejandro, ¿le dejas por favor un micrófono? Te dejamos micrófono. Que aunque la acústica la han arreglado, sí, ¿eh? Se oye muy bien. Menos mal, eso hay que agradecer la acústica del espacio para que podamos hacer eventos culturales. Sí. Gracias. Hola, Jorge. Yo quería preguntarte un poco por cómo tratas a esos personajes con los que no cuentas al principio, que no te has imaginado al principio, y de pronto te surge si les dejas desarrollarse o les pones un freno o te lo piensas un poco. ¿Cómo los gestionas? Pues lo cierto es que, como comentaba, aparecen y según aparecen, algunos cobran un protagonismo que no había previsto, ¿no? Y por ejemplo, por poner algún ejemplo ya más concreto de la novela, hay un periodista holandés que yo al principio nunca se me hubiera ocurrido que hubiera un periodista en mi novela, y aparece y toma un protagonismo muy importante que de hecho su implicación al final tiene relación, ¿no?, en el desenlace final de la trilogía. Y lo que decía, me sorprendo de lo que hacen muchas veces, que yo mismo me sorprendo de lo que pueden llegar a hacer. Que si siempre, ¿no? Porque digamos, en la ficción es una de las ventajas de la ficción, ¿no? Porque claro, que uno en la ficción puede hacer cualquier tipo de cosa y salir un poco a lo mejor de unas vidas más... Mira, se han caído, caída al abismo. La caída al abismo. La caída al abismo. Y uno en la ficción, ¿no? Pues no hace falta, ¿no?, que pueda hacer cosas que realmente nunca haríamos, ¿no?, en la vida real. Muchísimas gracias y bueno, os animo a que sigáis viendo y asistiendo aquí a la feria, que tenemos hasta el domingo un montón de actividades, o sea que todavía nos queda muchísima feria. Gracias. Gracias. Y poco más. Os invito a que promocionéis a estos autores, a que tengáis en cuenta que por la décima parte de lo que cuesta la novela de un superventas, estáis comprando una novela que os va a entretener y que no por ello tiene menos calidad que muchos de los que venden mucho. Muchas veces la diferencia entre la gran calidad de los que venden mucho y la calidad de los que no venden tanto es un probado proceso de edición que corresponde a una corrección, a una lectura
compartida, en la cual varios escritores están mejorando la obra. Vamos, un proceso que es el que hacen las grandes editoriales en el trabajo que el escritor ha realizado, que obviamente cuando lo está haciendo solamente un autor es un trabajo muy complejo y lleva mucho tiempo y mucho trabajo y merece la pena que lo premiemos el público comprando sus novelas y leyéndolas, que nos harán pasar un buen rato. Y poco más os puedo contar. Espero que os haya gustado este pequeño capítulo de hoy de José Zaragoza, que os permita adentraros un poco en su mundo y en sus novelas. Y que por favor, eso ya lo sabéis, le deis a la campanita, os suscribáis. Muchos de los que veis los vídeos no estáis suscritos y eso es una pena. Tener más o menos suscriptores, a mí lo único que me supondría cuando llegue a 1000 es monetizar el canal. Pero realmente a mí lo que me interesa es que me dejéis cosas en comentarios, que me digáis, quiero que me hables más de escritores franceses, cómo es la novela negra en tal sitio, cosas que se os ocurran y que realmente enriquezcan el canal y nos enriquezcan a todos. Y nada, hasta la semana que viene nos vemos aquí, como siempre, en Letras e Imaginación. Adiós.